Si lo piensas bien, una prisión privada funciona de forma casi idéntica a un hotel, pero con una diferencia aterradora. Los huéspedes no eligen estar ahí, no pueden marcharse cuando quieren y el gobierno es quien paga la factura por cada noche transcurrida. Hablamos de un mercado que mueve miles de millones de dólares cada año, solo en territorio estadounidense. En esta historia vas a ver cómo estas corporaciones logran reducir sus costos al mínimo, de dónde salen sus verdaderas ganancias y la cruda realidad de un sistema diseñado para que las celdas nunca se queden vacías. Si te apasiona descubrir cómo funciona el dinero detrás de las industrias más oscuras del planeta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte las historias que nadie más te cuenta. La historia de este modelo no comenzó en una celda, sino en las oficinas de un grupo de inversionistas astutos durante la década de los años 80. En aquel momento, los centros penitenciarios estatales estaban colapsando por la sobrepoblación y el aumento drástico en las detenciones. Los gobiernos locales no tenían el presupuesto ni el tiempo para construir nuevos edificios. Fue entonces cuando un par de empresarios pensó que podía resolver el problema construyendo y gestionando instalaciones penitenciarias más rápido y más barato que el propio Estado. La promesa era simple: la eficiencia del sector privado ahorraría dinero al contribuyente. Pero esto se pone peor cuando analizas cómo esa promesa inicial cambió de rumbo por completo. Lo que empezó como una solución de emergencia terminó transformándose en una industria corporativa gigante que cotiza en los mercados financieros. Para entender la magnitud de este imperio, hay que mirar a los dos gigantes que dominan casi todo el terreno. Estas empresas no solo manejan celdas tradicionales, sino también centros de detención migratoria y programas de supervisión electrónica. El mecanismo básico para ganar dinero parece sencillo a primera vista. El Estado le paga a la empresa privada una cuota diaria fija por cada prisionero que duerme en sus instalaciones. Si la tarifa por persona es de $50 al día y la instalación alberga a 2.000 personas, la empresa ingresa $100.000 diarios solo por ese concepto. Sin embargo, el verdadero truco de este negocio no está en lo que cobran, sino en lo que logran no gastar. Para maximizar las ganancias de sus accionistas, la fórmula matemática exige reducir los gastos de operación al nivel más bajo posible. Y aquí es donde la historia da un giro bastante turbio. La mayor parte del presupuesto de un centro de detención se va en el personal de custodia y en los servicios básicos como la comida o la atención médica. Si mantienes menos empleados de los necesarios, les pagas salarios bajos y escatimas en la calidad de los alimentos, el margen de beneficio se dispara de inmediato. Es un modelo donde la austeridad extrema genera directamente riqueza para los ejecutivos de la compañía. Lo que te voy a contar ahora es lo que nadie te dice sobre cómo se protegen financieramente estas corporaciones. Cuando una empresa tradicional abre un negocio, asume el riesgo de que los clientes no lleguen. Pero en este sector, las grandes firmas lograron algo verdaderamente insólito: trasladar casi todo el riesgo financiero de vuelta al Estado a través de cláusulas contractuales muy específicas. Existe una herramienta jurídica conocida como la cuota de ocupación garantizada. Básicamente, cuando una corporación firma un contrato con las autoridades para administrar un recinto, se exige que el gobierno garantice que entre el 80 y el 90% de las celdas estén ocupadas todo el tiempo. Si la criminalidad cae o si las políticas de captura cambian y el número de detenidos baja por debajo de ese porcentaje, el Estado no ahorra dinero. Al contrario, las autoridades tienen que pagar una penalización o abonar la tarifa completa como si esas camas estuvieran ocupadas por seres humanos reales. Es un incentivo perverso donde el éxito financiero de la compañía depende literalmente de que la sociedad siga teniendo un número elevado de personas tras las rejas. Por si esto fuera poco, los costos operativos se reducen mediante estrategias que rayan en lo absurdo. Muchas de estas instalaciones utilizan a los mismos internos para realizar labores de mantenimiento, limpieza, cocina y lavandería dentro del recinto, mientras que un trabajador externo cobraría el salario mínimo legal por hora. A una persona recluida se le paga apenas unos pocos centavos por hora, o en algunos casos ni siquiera eso, bajo el argumento de que forma parte de un programa de rehabilitación. Esto crea un bucle perfecto. Las empresas cobran tarifas altas al gobierno por el mantenimiento de las instalaciones mientras utilizan mano de obra que cuesta prácticamente $0. Pero el negocio no termina en el pago por cama ni en el ahorro de personal. Hay toda una economía secundaria sumamente lucrativa alrededor del encierro. Las llamadas telefónicas que los detenidos hacen a sus familias, el acceso a tabletas digitales para enviar mensajes, la compra de alimentos extra o artículos de higiene básica en las tiendas internas están completamente monopolizados.
Las empresas cobran tarifas exorbitantes por estos servicios básicos, sabiendo que la familia no tiene ninguna otra alternativa para comunicarse con su ser querido o para mejorar sus condiciones de vida dentro del recinto. Llegados a este punto, la gran pregunta que surge es cómo una industria así ha logrado mantenerse inmune durante décadas frente a tantas críticas públicas. La respuesta se encuentra en los pasillos del poder político. Estas corporaciones invierten millones de dólares cada año en actividades de cabildeo, financiando campañas electorales de senadores y congresistas que posteriormente impulsan leyes con penas más severas, fianzas más altas y periodos de detención obligatorios. No es una coincidencia que las leyes más duras hayan coincidido históricamente con el auge de las acciones de estas empresas en la bolsa de valores. Por cierto, si hasta aquí este tema te está pareciendo una locura total, deja un buen me gusta en la pantalla. Es la forma más rápida de ayudar a que el algoritmo le muestre esta historia a más gente despierta como tú. Para entender hasta qué punto los incentivos financieros pueden corromper la justicia, hay que recordar uno de los episodios más oscuros en la historia judicial de los Estados Unidos. Ocurrió en el estado de Pensilvania y se le conoció popularmente como el escándalo de los niños por dinero. Dos jueces corruptos recibieron millones de dólares en comisiones ilegales por parte de los constructores y administradores de dos centros de detención juveniles privados. A cambio de esos pagos por debajo de la mesa, los magistrados impusieron penas severas e internamientos automáticos a miles de jóvenes e incluso niños por faltas completamente menores, como escribir un comentario burlón en Internet o cometer una pequeña travesura escolar. Celdas llenas significaban transferencias bancarias abultadas para los involucrados. Aunque este caso terminó con los jueces tras las rejas, expuso una realidad cruda que muchos prefieren ignorar. Cuando la libertad de un ser humano se convierte en una métrica de rentabilidad corporativa, la línea entre la justicia y la avaricia desaparece por completo. Diversos informes e investigaciones independientes han demostrado que los centros gestionados por empresas privadas suelen registrar tasas significativamente más altas de violencia, agresiones entre internos y altercados con los guardias en comparación con las instalaciones públicas. La explicación técnica detrás de este fenómeno no es un misterio. Al reducir los costos para entregar resultados jugosos a los inversionistas, estas compañías suelen contratar personal sin la capacitación adecuada, pagan sueldos extremadamente bajos y sufren de una rotación constante de empleados. Un recinto mal vigilado, con pocos guardias sin experiencia y sobrecargados de trabajo, se convierte rápidamente en un entorno caótico e inestable. A esto se le suma la falta crónica de atención médica adecuada. Existen registros documentados de internos que sufrieron complicaciones graves o perdieron la vida por no recibir tratamientos básicos a tiempo, simplemente porque el servicio médico contratado por la empresa buscaba recortar gastos para no alterar el margen de beneficio trimestral. Otro aspecto profundamente criticado es el papel de estas corporaciones en la gestión de los centros de detención migratoria. En las últimas décadas, el endurecimiento de las políticas fronterizas convirtió la detención de migrantes en una de las vías de ingreso más veloces y rentables para estas firmas. Al no tratarse de personas condenadas por delitos graves, sino de familias o individuos en trámites administrativos, la custodia suele ser menos compleja, pero las tarifas cobradas al gobierno federal siguen siendo masivas. Este fenómeno provocó que muchas de estas empresas redirigieran su estrategia comercial hacia la captura y retención de personas en situación irregular, asegurando un flujo constante de fondos públicos sin importar las dinámicas económicas del país. Por si fuera poco, el argumento original de que el sector privado resultaba más barato para el bolsillo del ciudadano común se ha ido desmoronando con el tiempo. Múltiples auditorías gubernamentales han revelado que, cuando se contabilizan las exenciones fiscales, los costos de supervisión estatal y los contratos garantizados, el costo por día de un interno privado es prácticamente idéntico, y en ocasiones superior al de un centro administrado de forma pública. La única gran diferencia radica en dónde termina el dinero restante. En lugar de reinvertirse en las arcas públicas o en programas de reinserción social, se convierte en dividendos liquidados para los accionistas de la bolsa. Para ser completamente justos con la historia, también debemos escuchar la postura de quienes defienden con firmeza la existencia de este modelo corporativo. Los impulsores del sistema privado argumentan que el gobierno central suele ser lento, burocrático e incapaz de responder con rapidez ante emergencias de infraestructura.
Según su visión, cuando una instalación estatal colapsa o sufre de hacinamiento extremo, el sector privado tiene la capacidad financiera y logística de construir instalaciones modernas en una fracción del tiempo que le tomaría a la administración pública. Además, sostienen que la competencia obliga a la innovación tecnológica, como la implementación de mejores sistemas de seguridad digital, monitoreo biométrico y programas de supervisión remota que benefician la gestión penitenciaria en general. Sin embargo, cuando colocas todos los factores sobre la balanza, la pregunta de fondo deja de ser financiera y se convierte en una cuestión profundamente ética. ¿Debe el Estado delegar la potestad de privar de la libertad a sus ciudadanos en manos de una entidad cuyo objetivo principal es generar dividendos para sus accionistas? La contradicción fundamental sigue ahí. Mientras que el objetivo de una sociedad saludable debería ser reducir el crimen y vaciar las instalaciones de castigo, el objetivo de una corporación privada es exactamente el opuesto, pues necesita que el flujo de recluidos nunca se detenga. Hoy en día, el debate sigue más vivo que nunca en distintos rincones del mundo. Mientras algunas regiones han comenzado a cancelar estos contratos y a prohibir la gestión privada de centros de custodia por motivos de derechos humanos, otras naciones evalúan adoptar esquemas similares para aliviar la presión sobre sus presupuestos locales. La paradoja de este mercado es que, independientemente de la dirección que tomen las leyes, el costo real de mantener las celdas ocupadas lo termina pagando la sociedad en su conjunto, ya sea mediante impuestos o con la degradación del propio sistema de justicia. Al final del día, esto nos deja con una inquietud bastante perturbadora para reflexionar. Si el incentivo económico de una industria gigante depende directamente de que existan más personas tras las rejas, ¿hasta qué punto las leyes que nos rigen están diseñadas para protegernos o simplemente para mantener rentable un modelo de negocio? Si este análisis te hizo ver el panorama desde una perspectiva totalmente distinta, pásate por la caja de comentarios y déjame saber qué opinión tienes al respecto. Y si quieres seguir explorando las historias financieras más oscuras que mueven nuestro mundo, considera unirte a la comunidad suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima historia.